Hola, bienvenidos al canal Tenshin Max. Vamos a comenzar con la información. Vamos a dar información relevante con lo sucedido con la gripe H3N2. Ya que la transmisión pasada dimos información, pero vamos a actualizar para que sepan cómo se contagia esta influencia de H3N2, así como cómo puedes protegerte para esta supergripe. El virus de la influenza H3N2 tiene una nueva variante altamente contagiosa, pero que aún no ha llegado a México hasta este momento. Por lo menos no el primer caso. Es el virus de la influenza AH3N2 que tiene una variante muy contagiosa. La llamada supergripa H3N2 es una variante del virus de influenza A que ha encendido las alertas en Estados Unidos y Europa por su rápida capacidad de contagio y por el aumento de hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores. Aunque la mayoría de los casos graves se han registrado fuera de México, especialistas advierten que su llegada es cuestión de tiempo, debido a la temporada invernal y al constante flujo internacional de viajeros. ¿Recuerdan al COVID-19? En el 2019 hubo los primeros contagios, precisamente a finales de ese mismo año, entre noviembre y diciembre del 2019, por eso se le denomina COVID-19. Aquí en México, en marzo, fue el primer caso de fallecido del 2020. En febrero fue el caso del primer contagio. Algo parecido con esta gripa o supergripa, el AH3N2, que también noviembre, diciembre, pero del 2025, posiblemente pueda haber casos en México en febrero o en marzo, antes de la llegada del Mundial. Aunque la gran mayoría de los casos graves se han registrado fuera de México, especialistas advierten que su llegada sea cuestión de tiempo. El tiempo puede ser como lo que les acabo de informar. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que cada año aumenta durante el otoño o invierno, con picos en enero y febrero, como les decía. Por eso lo del COVID fue a partir de febrero en adelante. El virus puede vivir hasta 2 o 3 días en superficies y propagarse con facilidad en espacios cerrados o poco ventilados, muy parecido a lo del COVID. ¿Cómo se contagia la variante H3N2? La transmisión de la influenza H3N2 ocurre igual que la influenza tradicional. Según la Secretaría de Salud, el contagio sucede por gotas de saliva que expulsa una persona enferma al toser, hablar o estornudar, por contacto directo, como saludar de mano o dar un beso, a través de superficies contaminadas, incluso en manos, manijas, barandales, juguetes, telas, pañuelos, en cualquier superficie. Al tocar los ojos, la nariz, la boca, después de haber tenido contacto con el virus. La infectóloga pediatra doctora Gloria Huerta, gerente de vacunas de GSK, explicó que este subclado parece tener una capacidad de contagio más rápida que variantes previas. Si te expones hoy, mañana puedes tener el síntoma, debido a su corto periodo de incubación. Aunque no se han observado un incremento significativo en la gravedad de los casos, la especialista advierte que un cuadro leve con una persona joven puede poner en riesgo a grupos vulnerables, como los de la tercera edad, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o menores de 5 años. El cuadro es igualito a lo del COVID. ¿Cómo protegerse de la H3N2? La Secretaría de Salud subraya que la vacunación es la protección más importante, ya que la vacuna estacional incluye defensas contra el virus H1N1, H3N2 y tipo B. Incluso con mutaciones, la doctora Huerta explica que la inmunización mantiene más del 70% de eficacia. Aún quedaría el 30% de que aún así te puedes llegar a contagiar, pero el 70% es mayor que la mitad y puedes protegerte que si no te vacunas para nada. Esto es para evitar hospitalizaciones y muertes. Se le denomina como supergripe H3N2. Además de vacunarse, las autoridades de salud recomiendan
lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial, cubrir nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo, como lo del COVID, evitar automedicarse, acudir al médico en las primeras 48 horas si hay síntomas. Ahora, por lo que dijeron, esto más o menos se contradice porque hoy tocas una superficie, te contagias, al día siguiente tienes síntomas. Entonces, esperar 48 horas es un día todavía adicional para después ir y checarte y saber si lo tienes o no. En este caso, la rápida propagación o contagio es de un día para otro, por lo que vimos en la información anterior. Los síntomas de alarma se requieren atención inmediata, son la fiebre muy elevada, dificultad respiratoria o disminución de oxígeno en sangre. Esta es la forma como se contagia la supergripe H3N2. Continuamos con la información. ¿Recuerdan lo que sucedió con Carlos Manso? Algo parecido ha sucedido, ya que han matado a otra persona. Vamos a escuchar esta información. Un alcalde del estado de Michoacán fue asesinado este fin de semana mientras comía en un restaurante de Morelia con su hijo de 14 años. El presidente municipal de Churumuco, Guillermo Torres, de 39 años, fue atacado el sábado en una taquería ubicada en la avenida Madero. Su hijo también resultó herido y ambos fueron llevados al hospital. Sin embargo, el servidor público no sobrevivió. Torres fue electo como presidente municipal en 2022 como miembro del Partido Revolucionario Institucional, pero recientemente renunció al partido para sumarse a las filas de Morena, el partido del presidente de México. Michoacán se ha convertido en uno de los estados en donde se priva de la vida a más candidatos o funcionarios. Apenas el 26 de febrero pasado, los dos candidatos a presidente municipal de Marabatío, Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, fueron ultimados a tiros. La Fiscalía de Michoacán dijo en un comunicado que investigan para esclarecer los hechos, pero hasta ahora no se informó de arrestos en el caso. Muy parecido a lo de Carlos Manso, así han estado asesinando el crimen organizado y sobre todo en Michoacán donde se repite este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasó en el Congreso? Así es como reaccionó López Dóriga y les voy a dar las imágenes, los audios, los testimonios, las heridas, los pretextos de cómo fue la desgreñada en la Cámara. Vamos a escuchar a López Dóriga. Esa bronca en el Congreso de la Ciudad de México, lo que faltaba, el nivel, de verdad que el nivel legislativo en México es vergonzoso. Es una vergüenza lo que se dicen, lo que se hacen, lo que se gastan, lo que se meten al bolsillo, lo que se llevan, lo que viajan, cómo viajan, los viáticos, hoteles de 5 estrellas y viajes, el turismo legislativo en una de sus mayores expresiones. Así es como Morena comenzó esta agresión en la Cámara. No era broma, desgreñándose en la Cámara, Morena atacando al PAN, PAN defendiéndose de Morena, el PRI sin saber qué hacer, pero vamos a ver más testimonios más adelante. ¡Violentos! ¡Bestias! Ahora, las fake news están diciendo que es que la oposición atacó a Morena. No, las imágenes son estas y podemos ver desde el principio que Morena atacó al PAN. Vean estas imágenes.
Y hay una lesionada. Le estaba jalando a Dani el cabello y le estaba haciendo así. Mira, bésale su cabello. No, es que así tiene derecho. Con un collarín justo al estilo de Alito con Noroña, ¿se acuerdan? Del enfrentamiento, que no fue enfrentamiento, pero Noroña exageró. Y a su fotógrafo, que se le lleva a todos lados, fue el que le empujaron, se cayó y ya después estaba con una fédula, con collarín. Cuando en los videos se ve que no hubo ese tipo de golpes, cuando fue falso. Algo parecido a lo de Alito y Noroña, ahora con las de la cámara que fueron las que se desgreñaron, que vamos a ver con detalle, paso a paso, desde dentro, en medio y la parte trasera de cómo fue este conflicto para que vean quién inició, quién golpeó y fue Morena. Vean esto. Es el paso a paso de lo que en verdad ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México. Diputados de Morena cierran la puerta e incitan a la confrontación. La diputada Tania Larios entra por la ventana a la cabina de control de audio. Al mismo tiempo, Morena inicia una confrontación en la tribuna del Congreso. En la cabina, Tania Larios únicamente desconecta los cables de audio de la consola. En tribuna, la coordinadora de Morena, Xochitl Bravo, jala un micrófono y lo rompe. El micrófono se queda en sus manos. Las imágenes lo demuestran. Una diputada del PAN la señala directamente por haber jalado el micrófono. ¡Jaló el micrófono! ¡Jaló el micrófono! Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena, presencia el momento exacto en que Xochitl Bravo jala y rompe el micrófono. Después, hipócritamente, Brenda Ruiz se toma una foto con los micrófonos que ellas mismas jalaron y rompieron. Ahí está la hipocresía de Morena. Cómo ellos mismos rompen las cosas y luego las agarran, toman foto y mienten en redes sociales diciendo, miren la oposición de agresivos y rompiendo cosas. Y nosotros ahí tapándonos porque iban agresivos a pelearse con nosotros. Eso es falso. Estamos viendo la hipocresía de Morena cuando ya vimos las imágenes de cómo fue en realidad la agresión de Morena y después ellos haciéndose las víctimas y atacando a la oposición de agresivos. Muy parecido a lo del 15 de noviembre con la marcha de la generación Z, donde decían que eran muy agresivos y hay incluso presos políticos, cuando en realidad fueron ellos los que lanzaron los granaderos de Morena a golpear y al bloque negro obradorista, que no es negro, que es guinda, para causar esa confrontación. Y después decir, ellos son los agresivos. No, Morena y este gobierno son los agresivos. Diputados literal de Morena salieron corriendo, persiguiéndonos atrás de nosotros, nos rebasan, nosotros no nos íbamos a empujar con ellos, nos rebasan, empiezan a gritar, empiezan a ofender, hay dos de Morena y solo estábamos una legisladora del PAN y yo, entonces yo digo, ¿sabes qué? Es mejor de irnos de aquí, pues porque con ellos ahí pues no vamos a tener un confrontamiento. En ese momento nosotros desconocíamos que ya había un confrontamiento en el área de la tribuna del Congreso de la Ciudad de México. Nosotras nos vamos platicando pues de que pues al final buscaban una confrontación de perseguirnos, corriendo, corretearnos, cerrar la puerta y obstruirla con su persona. Y fue cuando yo digo, pues al final lo que queremos hacer es apagar la consola porque necesitábamos certeza de lo que estaba ocurriendo en la sesión. Ella, la que está hablando, es la que se subió para quitar los audios. Para mí el Info Ciudad de México no es ningún juego, de verdad son las instituciones, órganos autónomos de acuerdo, que necesitamos en la ciudad y en el país. Claro, pero esas no son las formas de un congreso, ¿no te parece? ¿Qué le dices hoy, después de estos hechos, a los capitalinos, a los ciudadanos? Porque ustedes son nuestros representantes populares. Mira, los ¿Qué representantes de la oposición puede ser que nos disculpen, pero que cuando nos cierran las puertas de la democracia no vamos a quedarnos cruzados de brazos, pero que cuando nos cierran las puertas de la democracia no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que hacernos escuchar, hacer valer y tenemos que luchar desgraciadamente cuando no hay escucha, cuando no cierran el diálogo Morena, cuando...
Cuando ya tenemos una dictadura y nada más es un show dentro de la Cámara, porque van a aceptar todo lo que quiera y ponga Morena, no puede ser nada la oposición. Entonces ya han provocado que la oposición no tenga otra cosa, solo diálogos, pero no tenga otra cosa que hacer más que ahora, de forma agresiva, hacer las cosas, ya sea confrontar directamente, golpear, según lo que está diciendo, de que pues estamos, vamos a repetir lo que dice, está justificando lo que pasó, aunque esta persona no es la que agredió, pero está diciendo por la pregunta de qué le estás diciendo, qué le dirías a las personas de esta forma, ¿no? Estos modos de hacer las cosas. Disculpen, pero que cuando nos cierran las puertas de la democracia no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Si no se van a quedar cruzados de brazos y ya permitieron que Morena hiciera lo que quisiera, entonces ya se tardaron. Porque esto lo han hecho desde hace tiempo. Dejaron que entraran a la buena y ahora quieren quitarlos a la mala. Necesitan ser más inteligentes para unirse a los que están en contra del gobierno con justa razón, como la generación Z, como los transportistas, como las madres buscadoras, como los de Ayotzinapa, como los agricultores, como todos los que se van sumando, como por la muerte de Carlos Manso, como los niños con cáncer, como la falta de medicamentos, como el impuesto tras impuesto y el doble impuesto a Samsung y también lo que están haciendo con otras empresas que eso es ilegal. O sea, todos, si se unieran porque están viendo que Morena lo único que quiere es sacarnos dinero a todos y perjudicarnos, entonces de forma pacífica o agresiva ya habrán hecho un cambio, sin importar que adentro ya sea una dictadura, porque no hay dictadura que dure para siempre y podemos sacarlos a patadas. De hecho ya se está viendo que la derecha está tomando poder en toda América. El mapa ya ha cambiado de color y la izquierda ha fracasado. Eso es lo que va a venir para México en el 2027. La derecha va a avanzar, en el 2030 Morena va a caer y eso es algo de cuestión de tiempo. Algo como una pandemia, como lo del COVID-19, que era cuestión de tiempo del primer caso, luego fallecidos, y pasó. Como lo de H3N2, que también hay casos de contagio. En México en algún momento va a haber casos de contagio y de fallecidos. Es cuestión de tiempo. Cuando se está viendo las cosas como están sucediendo, solo es cuestión de tiempo. Pero esto lo hubieran podido prevenir antes de llegar a confrontaciones directas. Pero que cuando nos cierran las puertas de la democracia no vamos a quedarnos cruzados de brazos, tenemos que hacernos escuchar, hacer valer y tenemos que luchar desgraciadamente cuando no hay escucha, cuando no cierran el diálogo Morena, cuando violentan y atacan y desgraciadamente condenar que en los videos se ve claramente que quienes empiezan a golpear a diputadas y a diputados son los legisladores de Morena. Yo con los compañeros del Congreso, porque decían los de Morena que había violencia, que los habíamos violentado, al contrario, somos compañeros de trabajo, nos escuchamos, nos respetamos y ellos entienden la lucha que estábamos a dar, como tú dices, recibí ayuda y entendimiento, empatía de parte de ellos, hasta nos tomamos una fotografía del recuerdo y al final del momento, pues eso es una lucha desde el pleno, pero con mucha firmeza, porque la ilegalidad, las violaciones legislativas, cuando existen, sí, no se pueden pasar por alto. La toma de tribuna es el último recurso, Juan, el último recurso, créeme, pero ya no había otra salida. Ahora, Eso lo hubieran hecho hace tiempo. ¿Por qué tardarse tantos años? Desde López Obrador lo hubieran hecho. Ya se estaba viendo que era el rumbo por lo que Morena quería a México. ¿Por qué tardarse tanto? Después de 7 años, ya cuando la economía está en quiebra desde hace 7 años en adelante, hasta el día de hoy. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué hasta ahorita empezar a hacer eso? Cuando lo pudieron haber hecho desde antes o pudieron haber evitado este tipo de confrontaciones con otras decisiones. Permitieron que entrara el enemigo y ahora que está ahí no va a quererse ir ni con revocación de mandato, ni aunque pierda las elecciones en el 2027 ni en el 2030. Va a ser lo mismo que Maduro. Va a decir que no, que él ganó, que la oposición no va a ganar y que votaron muy poquitos y que muchos y todo el mundo va con él y se queda y se establece como presidente de Venezuela hasta que llega Donald Trump
y empieza poco a poco a acorralarlo y en un momento más lo puede capturar, porque está usurpando un puesto que no le corresponde. Lo mismo pasa aquí en México con Morena y va a tener que pasar así. ¿Y qué? Vamos a esperar hasta que Donald Trump invada México para que Sheinbaum se vaya del país o en la cárcel igual que López Obrador y todos los de Morena. ¿Era necesario pasar todo esto? Ahora, ¿por qué fue la desgreñada en la Cámara de Diputados? Y todos están hablando de los golpes que hubo ayer en el Congreso de la Ciudad de México. Déjenme decirles que no fue un pleito cualquiera. Lo que vimos fue el reflejo de algo mucho más serio. Morena desapareció a golpes el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Sí, así tal cual. Ese instituto era el que vigilaba al gobierno, el que te permitía a ti y a cualquier ciudadana o ciudadano poder conocer en qué se gasta, por ejemplo, cada centavo del presupuesto. El que te permitía preguntar en qué se gasta el dinero público, quién contrató a quién, por qué se tomó tal decisión. Eso se llama transparencia. Y sin transparencia no hay control del poder. Miren, ¿qué hicieron? Lo que aprobaron a la mala, a golpes y dejando fuera a todo aquel o aquella que piensa distinto, fue votar para eliminar un órgano independiente, autónomo y colegiado, donde decidían varias personas con reglas, con contrapesos, y lo sustituyeron por una oficina controlada, nada más y nada menos, por su propio partido. En pocas palabras, el gobierno pasa de ser vigilado a vigilarse solo. Miren, ¿ustedes qué creen que pase? ¿Que se van a vigilar bien entre ellos mismos o que van a multiplicar sin control su corrupción? Cuando la oposición intentó frenarlos, cuando tomaron la tribuna para que no se consumara este brutal atropello, la respuesta no fue diálogo, no fueron argumentos, fueron empujones, jaloneos, golpes, violencia. Porque la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Lo de ayer no fue un espectáculo, fue una advertencia. Y deberíamos más bien estar hablando de esto. Cada vez que se elimina un órgano autónomo, cada vez que se concentra más el poder, cada vez que se calla a quien pregunta, a quien piensa distinto, perdemos todos. No es un pleito entre partidos, es un golpe contra tu derecho a saber, contra tu derecho a exigir, contra tu derecho a vigilar a quienes estamos en el poder. Y eso, aunque quieran esconderlo, es un plan para eliminar los balances y contrapesos. Es un plan para aumentar la impunidad y la protección a sus negocios corruptos, que ya vimos que son todo eso que juraron destruir. Son unos doble moral. Y así están desmontando paso a paso nuestra democracia. Siempre lo digo y voy a repetirlo cada vez que pueda. Nos queda una oportunidad de romper las cadenas, de quitar la mordaza que nos quieren imponer. Una sola oportunidad en el 2027. En el 2027, para quitarlos de donde están. Pero como les digo, aunque pierdan, no van a quererse ir. Y ahí es donde la agresión va a ser la única solución. Porque no va a haber de otra. Ahora, los presos políticos, como les digo, no solo son de la generación Z del 15 de noviembre. También por lo de Carlos Manso, por lo que ocurrió, por los que arrestaron, revelan tortura a este preso político. Este es el video. Revelaron un video, sí, imágenes, donde podemos ver presuntamente a Raúl Mesa sufrir actos de tortura. ¿Y quién es Raúl Mesa? Es el joven de 27 años que continúa detenido tras las protestas de noviembre por el asesinato de Carlos Manso. No pierda detalle de lo que ve en pantalla. En las imágenes podemos observar cómo es jaloneado de los cabellos y hasta golpeado en el rostro por Carlos Alberto Marín Millán, identificado como una escolta del exsecretario de Seguridad de Michoacán. Recordemos que Raúl lleva más de un mes tras las rejas, acusado de sabotaje y daños por su supuesta participación en la irrupción del Palacio de Gobierno de Morelia. Imágenes que hablan por sí solas. Y le quieren dar 22 años de cárcel siendo uno de los presos políticos de Sheinbaum, porque es su gobierno. Ahora, ¿por qué Sheinbaum hace sus mañaneras igual que López Obrador desde un principio? Igual que Maduro, Nicolás Maduro lo ha hecho en Venezuela, igual que en Cuba, igual que en varios países que son dictadores. ¿Por qué? Por esto. México llevamos 7 años con una conferencia de 3 horas todas las mañanas, donde el presidente o la presidenta te dicen qué está bien, qué está mal, quién tiene la razón, quién piensa correctamente, quién debe ser castigado, quién debe tomar un curso porque su opinión no es correcta y que hay que odiar a España. Si te repiten eso todos los días a un pueblo que el gobierno lleva estupidizando de manera sistemática, pues claro, es un gobierno, yo antes decía, es que cuando le hablan al pueblo piensan que son tontos, hasta que me doy cuenta, no lo piensan, lo saben.
y lo digo con todo respeto, lo saben, porque es el gobierno el que lleva haciendo los tontos, el que lleva erradicando la cultura, destruyendo la educación pública y metiendo discursos de odio todos los días hasta que el pueblo está tan rabioso, tan iracundo y tan temeroso que simplemente ya no sabe pensar. Nos conviene entonces... Y por eso algunos de los comentarios atacante a los medios que estamos informando la verdad ya no son capaces de razonar por ver esas mañaneras que les dicen qué decir, que les dicen a quién odiar o que les dicen a quién aplaudir. Ya no tienen ese sesgo cognitivo correcto para actuar de forma independiente. Eso conviene a los líderes, en este caso, seguir con eso de que el infierno es el otro, de que el enemigo es el otro. ¿Conviene a nivel político? Pues conviene muy bien. ¿Qué piensan en el México de hoy? 100,000 asesinatos solo por el narcotráfico y la violencia. 100,000 asesinatos al año. 100,000 asesinatos al año. ¿Sabes a cuántas personas ajustició la Inquisición en 250 años? A 47. 47 personas en 250 años. En México, el narcotráfico y la corrupción, siempre coludidos con el gobierno, asesinan a 100,000 mexicanos al año. Y mientras mueren 100,000 mexicanos al año, mientras el país se cae en pedazos, mientras todos los estados empiezan a sufrir daños irrecuperables, mientras el campo queda devastado porque ahora ya solo te puedes dedicar a sembrar drogas, mientras vivimos en la peor decadencia de nuestra historia, ¿qué te dice la Presidente? Es culpa del gobierno de hace 15 años, es culpa de la derecha, es culpa de los neoliberales y es culpa de Hernán Cortés. ¿Y qué dicen en los comentarios? Es culpa de la derecha, es del prianismo, es de Calderón. Lo mismo que te dicen en la mañanera, ahí vas como foca amaestrada a repetir lo mismo que ves ahí. En vez de decir la verdad, en vez de informarte con la verdad. Y no solamente estar encapsulado en una mañanera que solo te está lavando el cerebro. Pero ya sabemos que todos los de Morena son del PRI. El PRI nunca se ha ido. Y todos dicen, ay, es que el PRIAN ya está acabado, tú eres del PRIAN, el PRIAN ahí está lo que es la derecha y la oposición. No, el PRIAN es Morena. Están defendiendo al PRIAN en este caso, o al PRI nada más. Y no se han dado cuenta por lo mismo, porque están viendo las mañaneras que los deja sin saber la verdad y tener una razón sin entender de que ellos mismos que les están diciendo todos los días qué hacer y qué decir, son del PRI. ¿O acaso sí lo saben y descaradamente atacan al PRI sabiendo que el PRI es Morena? Por lo mismo sacamos al PRIAN y jamás, léelo bien, jamás van a regresar. No, pues ¿y cuántos se fueron? Creo que este es un gran momento para recordar uno de mis videos donde hice una comparativa de cuántos prianistas de esos malos, malvados hoy están en Morena. ¿Están listos? Adelante con las imágenes. Empezar con las más recientes adquisiciones. Alejandro Murat, que se encontraba en el PRI, ahora está en Morena. No podemos olvidar a ese al que los morenistas le agradecen que se haya logrado la reforma del Poder Judicial, Miguel Ángel Yunes del PAN, ahora en Morena. Hay otros que saltaron un poco más, como Roberto Pacheco, que básicamente ha estado en todos los partidos. Ana Villagrán, que andaba en el PAN, y ahora anda muy amiga de Claudia. Ale del Moral, que después de haber perdido el Estado de México, ahora es gran amiga de los morenistas. Ahí quiero hacer una acotación, amigos, porque estoy seguro que Ale del Moral, que perdió el Estado de México, si en la próxima elección se lanza por el Estado de México, gana, porque ya está pintada de guinda. La majestuosa Patia Armendáriz, que de hecho también estuvo involucrada en lo del Fobaproa, ahora ya es de Morena. Otro que andaba metidísimo en lo del Fobaproa, Nacho Mier, ya es de Morena. Otro par que les encanta saltar juntos, Verónica Farján y Ramírez Marín, del PRI, a Morena. Oigan, y hablando de partidos conservadores, ¿qué opinamos de Francisco Ramos Montaño, que estaba en el partido Encuentro Solidario y ahora está en Morena? Otro que se transicionó de partidos de derecha a partidos de izquierda es José Cuauhtémochas. Ella no es relevante, pero Elizabeth Morales García, del PRI, a Morena. No olvidemos también a Alejandro Armenta, del PRI, a Morena. La grandísima Claudia Pavlovich, del PRI, a Morena. Hay que hacer otra acotación, amigos, porque esa misma Claudia Pavlovich que defendió a los dueños de la guardería ABC, nomás se cambió a Morena y ahora hasta embajadora de Panamá va a ser con su durazo del PAN a Morena. Y hablando de embajadores, ya sabemos que ex fiscal ahora es embajador de Alemania porque lo renunciaron. Hertz Manero, y pusieron a Ernestina Godoy,
que ya vimos a Sheinbaum ordenándole qué hacer y qué decir. En un video que tuvimos en exclusiva aquí en el canal con más de 1,5 millones de vistas en 2 días. En TikTok, por si lo quieren ver. Lorena Cuellar Cisneros, del PRI a Morena. La siguiente es una joya y quizás no la reconozcas, pero Laida Sansores con Fox y Laida Sansores ya en Morena. El señor Guadiana, que no dejó de darnos risas en estos periodos electorales, antes era del PRI y ahora está protegido en Morena. ¿Otra acotación? En paz descanse ese buen hombre. El siguiente también es una joya, porque todos recordamos cómo se le cayó el sistema y era muy amigo de Salinas, de Gortari, pero bueno, ahora es amigo de López Obrador en Morena. Ah, y no olvidemos, tiene 34 propiedades, 34. Adriancito Rubalcaba, que después de que no le ofrecieron ser gobernador de la ciudad, pues se pasó a Morena. Y ahora Rubalcaba es hasta el director del metro de la Ciudad de México. Bernal Espino, que aquí lo podemos ver levantando la mano de Felipe Calderón, y aquí lo vemos pues ya en Morena. Javier Corral, del PAN a Morena. Y si ya llegaste hasta este punto, no te puedes perder el último prianista que se pasó a Morena, López Obrador. Pues cada vez que dicen, el PRIAN nunca va a regresar, la pregunta es, pues ¿cuándo se fue? Y si Calderón se pasara a Morena, votarían por Calderón. Esa es su lógica. Pero Sheinbaum hace montaje. Ya vemos el montaje del tren al AIFA de López Obrador, entre otros que ha hecho. Falso, porque hasta el día de hoy no existe un tren que te lleve hasta el AIFA. Vimos otros montajes ahora de Sheinbaum, porque Sheinbaum, el del montaje del manoseo, esa persona es de la Guardia Nacional y trabaja varios años ahí en Morena. Ya sabemos nombre, apellido, dirección y todo. Y no es el que capturaron y le dieron solo 6 años de cárcel. Que le habrán prometido dinero y otras cosas cuando salga, dejándose atrapar para quedarse en la cárcel solo 6 años y después gozar con mucho dinero. No es el mismo que manoseó a Sheinbaum. Otro montaje de Sheinbaum. Y este montaje de Sheinbaum tiene un par de días en una farmacia. Montaje. Fue una burla lo que publicó la presidenta Sheinbaum el fin de semana. En X escribió, caí de sorpresa al Hospital Regional número 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia. Conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud. ¿A quién quiere engañar la presidenta? A sus chairos. ¿Usted cree en esta visita sorpresa? Estaba todo preparado. Es cosa de ver las fotos que difundió el gobierno. Primera farmacia de hospital público donde no hay gente formada. No había fila. Nada más una persona con su carnet. La farmacia súper limpia, súper bien iluminada, recién pintada. Hombre, vea todas las medicinas que hay. Ordenadita. Bueno, a un nivel que resulta sospechoso. Anaqueles llenos, las cajas de medicamentos milimétricamente colocadas. Mire, cuando vimos estas imágenes, supimos que se trataba de una farsa, de una puesta en escena. Entonces, fuimos a preguntarle a los derechohabientes del Seguro Social si conocían alguna farmacia de hospital público que estuviera así como las de esas fotos. Entrevistamos a pacientes de la Unidad de Medicina Familiar número 26 y del Hospital General Regional número 1, doctor Carlos MacGregor. Vea usted las respuestas. No hay, aquí está la receta. Desde la semana pasada no hay medicamento. No, aquí está la verdad, aquí no hay medicamento, que posiblemente a partir de la mitad de semana. ¿Qué medicamento es el que está buscando? 7 años sin medicamentos. Dapaglifosina, que revisan las clínicas y que no anden con mentiras. Desde el día 5 tuve consulta y no había 3 medicinas. Fui a la clínica de Gabriel Mancera, fui al hospital Gabriel Mancera, al centro médico, 3 veces aquí y no ha habido medicinas. Está fatal la salud, el sistema de salud en la ciudad. No, tengo que venir otra vez el miércoles a ver si ya los hay. Y si no, pues sí, contados. Yo vengo de la clínica 26 y no hay. Ahorita tengo 4 meses que no mandan. Nunca hay gotas para los ojos. Siempre no hay y nunca las encuentran, vuelta y vuelta. Y no hay medicamento, me he quedado sin medicamento, lo he tenido que comprar. ¿Cuánto le cuestan esas gotas? 1.500. ¿Y cada cuándo lo tiene que comprar? Cada 2 meses.
Mire, es de risa que la presidenta Sheinbaum cree que nos puede engañar con algo así, con algo que todos los mexicanos sabemos que no está funcionando en su gobierno. Pero es especialmente cruel, especialmente descarado, especialmente duro para la gente que tiene que... Ya lo ha hecho, y también López Obrador, con la salud, con lo del COVID. Cuánta gente murió por su culpa y por la de López-Gatell. Y también Sheinbaum, por permitir salir y no poner el semáforo rojo. Y después poner el semáforo rojo, no hacer ni siquiera simulacro con pandemia para saber qué hacer en caso de que ocurriera. Y ocurrió, hubo una alerta sísmica con pandemia y la gente que salió sin cubrebocas o con cubrebocas no está acostumbrada a una educación sísmica en este caso, que es por eso que se hacen los simulacros. Y lo que hicieron fue cancelar el simulacro por primera vez en 35 años por 2 años seguidos, cuando debieron de continuarlo con pandemia y educar a la población qué hacer en caso de sismo y pandemia. Pero no lo hicieron. Prefieren que la gente se ahogue en Veracruz, en Puebla, en Querétaro, en todos los lugares donde hay inundaciones y muerte. En Acapulco también, con lo que le tocó a López Obrador. Fingir que van a hacer con IA como Sheinbaum, de que fui y me enlodé, cuando es IA, cuando ni siquiera fue fotomontaje en este caso, no es real. Quieren engañar a los mismos de siempre en sus mañaneras. Por eso pasamos de que solamente están lavando el cerebro con esas mañaneras, diciéndole qué decir y qué hacer y a quién atacar y a quién alabar. Cuando afuera el mundo es diferente y ellos no pueden ir contra el mundo se los va a comer. Y es lo que está pasando. Y no solo en México, sino en todo lo que es izquierda en Latinoamérica, que ahora se está convirtiendo en derecha. Estar peregrinando, buscando las medicinas, que salga la presidenta y diga, una visita sorpresa a una farmacia y mire qué bien está. Es un invento, es una mentira, pero sobre todo es una ofensa para los mexicanos derechohabientes del seguro. Y una ofensa a la inteligencia de las personas. Vimos también estantes vacíos. Es un montaje, no es un lugar real. Siguen con los mismos actores haciendo sus montajes. Tanto dinero que nos roba el México, el gobierno de México, y no le pagan a actores. Ah, no, porque si le pagan a actores, pues si son actores, se van a reconocer más fácilmente. Pero adivinen que si tienen gente que no saben de actuación, se puede saber que es un montaje por utilizar a las mismas personas haciendo los mismos montajes. Es patético este gobierno. Desde López Obrador y ahora con Sheinbaum. Hubo la caída de un avión hace unos días. Estuvimos en Facebook dando la información en tiempo real, desde el mediodía que ocurrió. Y aquí está la información, incluso con videos y audios, porque avisaron del desplome segundos antes de caer. 10 personas fallecidas. Ida al aire el Papa Romeo Oscar. Recibido Papa Romeo Oscar, ¿me confirma intenciones? Estamos desplomando Papa Romeo Oscar. Eso fue lo último que dijeron a torre de control. Esto para llegar al aeropuerto de Toluca, en el cual se desplomó con 10 personas. Incluso había una menor de edad en ese avión. Son los últimos segundos de las comunicaciones. Eso del accidente cerca del aeropuerto de Toluca. Torre, buenas tardes, Papa Romeo Oscar. Final pista 33. Papa Romeo Oscar, buenas tardes. Buena experiencia decimal 49. Continúa aproximación de zona pista libre. Tráfico Golf próximo a la 30. Enterado pendientes con el tráfico 3049, Papa Romeo. Papa Romeo Oscar, está autorizado para aterrizar pista 33, el viento 30 grados, 12 minutos. Autorizados aterrizaje Papa Romeo Oscar. Ida al aire el Papa Romeo Oscar. Recibido Papa Romeo Oscar, ¿me confirma intenciones? Estamos desplomando Papa Romeo Oscar. Ya les habían dado autorización para aterrizar, pero lo último pues fue de avisar de que se estaban desplomando. Por el momento esta es la información de actualización. Más adelante tendremos este y otros temas
de reporte sísmico, volcánico, climático, pandémico y político, como lo hemos tenido normalmente aquí en el canal de Tenchimex.